Resident Evil Gaiden es un spin-off de la saga Resident Evil, lanzado originalmente para la Game Boy Color entre diciembre del año 2001 en Europa y para el año 2002 en Japón y Norteamérica. Fue desarrollado por el estudio británico M4 bajo la licencia de Capcom y supone la primera incursión entre comillas oficial de la serie en la portátil de 8 y 16 bits, con un enfoque jugable distinto al de las entregas de sobremesa. Así es, amigos, el día de hoy les traigo algunas curiosidades, el desarrollo y más sobre Resident Evil Gaiden. Recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más curiosidades sobre tus videojuegos favoritos. Yo soy Rich de la Central del Videojuego y comencemos. Para el desarrollo de esta peculiar entrega de Resident Evil, la idea surgió cuando Virgin Interactive, editor europeo, y Capcom encargaron al estudio M4 crear un título para la Game Boy Color usando herramientas propias del estudio. El estudio encargado, que en este caso es M4, estaba formado por ex miembros de Bytes Studio y trabajó con bastante autonomía. Capcom actuó como asesor. Shinji Mikami dio indicaciones puntuales para el desarrollo de este videojuego. Debido al lanzamiento del Game Boy Advance en el año 2001, hubo presión para trasladar el proyecto a la nueva portátil, pero Capcom y Virgin decidieron mantenerlo en Game Boy Color por costes y tiempo de desarrollo. Para la jugabilidad y mecánicas en Resident Evil Gaiden, la exploración, el juego emplea una vista a vista cenital, top-down, para la exploración y mapeo de las zonas, no la cámara fija de los Resident Evil clásicos. Para los combates, los encuentros se resuelven en una secuencia en primera persona, sistema de apuntado con retícula deslizante, que resulta inusual para la saga y para la portátil. Puzzles y el progreso. Los rompecabezas son sencillos y tienden a centrarse en encontrar llaves, ítems para avanzar. El ritmo es más orientado a la acción y a la aventura que a la supervivencia pura y al terror. Guardado y balance. El sistema de guardado es limitado, pocos puntos de guardado, lo cual fue criticado en la época por ser poco amigable para una experiencia portátil. Pero, ¿qué clase de historia nos pueden contar en una consola de 16 bits? Pues la historia sin spoilers. La premisa: Leon Scott Kennedy y Barry Burton investigan un crucero de lujo, el Starlight, donde ha estallado un brote causado por una nueva arma biológica de Umbrella. La trama introduce a Lucia, una niña con habilidades especiales, y desarrolla giros y revelaciones sobre experimentos y conspiraciones. El argumento es bastante original y se distancia en intención de la línea principal de los juegos principales de Resident Evil, lo que contribuye a que muchos fanáticos lo consideren no canónico o contradictorio con la saga principal, ya que cuenta acontecimientos de la saga principal pero a la vez no es canónico en el universo Resident Evil. Y ahora te presento algunas características destacadas. Primer intento portátil serio de Resident Evil, con una trama bastante original, pero dejó mucho que desear.
Combina exploración cenital con combates en primera persona, que fue bastante innovador para la época en GBC. Banda sonora comprimida, pero efectiva para la Game Boy Color. Diseño visual que intenta evocar atmósfera con limitaciones técnicas. Para los protagonistas, son protagonistas reconocibles, Leon y Barry, usados fuera de su entorno habitual para dar gancho comercial a este nuevo título de la saga. Pero, ¿qué clase de recepción tuvo este videojuego entre los críticos y jugadores? En su salida, las críticas fueron mezcladas a negativas principalmente. Se alabó la intención narrativa y ciertos aciertos como la historia y la ambición técnica, pero se criticaron la presentación gráfica bastante limitada, sistema de guardado poco práctico y mecánicas que no siempre funcionaban bien en la portátil. Con el tiempo ha habido reevaluaciones. Algunos medios retro lo consideran un experimento pues bastante interesante y subvalorado, mientras que otros lo catalogan como uno de los intentos fallidos de trasladar la experiencia Resident Evil a un hardware bastante limitado. Pero ¿es acaso que Resident Evil Gaiden dejó algún legado? Pues no cambió la dirección principal de la saga, pero sigue siendo recordado por fans, retro en particular, como un experimento curioso y por aportar ideas nuevas. Por ejemplo, ambientar una entrega en un barco infectado es un motivo que reaparece en otros títulos spin-offs, como en el caso de Resident Evil Dead End o Resident Evil Revelations. No se suele considerar canon este título y su influencia directa sobre los juegos posteriores de la serie es bastante limitada, aunque su existencia demuestra que Capcom probó vías alternas para la franquicia en portátiles. Y ahora te presento 10 curiosidades acerca sobre Resident Evil Gaiden. Fue desarrollado por M4, un estudio británico, no por Capcom directamente. Se lanzó en Game Boy Color a finales del año 2001 y a principios del año 2002, momento en que el mercado ya estaba migrando al Game Boy Advance. Shinji Mikami actuó como asesor del proyecto, aunque la mayor parte del trabajo corrió por cuenta del estudio M4. La jugabilidad mezcla vista cenital para explorar y primera persona para los combates. El guardado es bastante limitado, pocos puntos de guardado, algo bastante criticado en reseñas por ser pobre para un título portátil. La historia introduce a Lucia, personaje exclusivo del juego, con habilidades que impulsan parte de la trama. En su día recibió reseñas encontradas. Algunos medios lo vieron como un experimento fallido, otros medios como un título valiente y con puntos bastante fuertes. Hoy en día tiene cierto estatus de juego de culto, curiosidad entre coleccionistas de Game Boy Color y fanáticos de Resident Evil, pero de los juegos retro. Técnicamente fue ambicioso, intentó reproducir atmósfera y narrativa de Resident Evil, pero con un hardware bastante limitado. No forma parte del canon oficial de la saga y su narrativa tiene contradicciones con entradas posteriores.
En conclusión, amigos míos, Resident Evil Gaiden es un título curioso y necesario de conocer si te interesan los experimentos de las grandes sagas al adaptarse a un hardware bastante limitado. No es la mejor puerta de entrada a la saga Resident Evil, ni un clásico indiscutible, pero es valioso por su concepto, que nos presentan a dos protagonistas ya desarrollados, como es Leon y Barry en un crucero, por cómo intentó convertir la experiencia Resident Evil en portátil y por su lugar como pieza de colección, curiosidad para aficionados y coleccionistas. Si buscas una experiencia fiel a los survival horror de consola, Gaiden decepcionará. Si valoras experimentos técnicos narrativos y quieres ver cómo se rompieron y rehicieron las fórmulas para ajustarlas a una Game Boy Color, merece una partida o al menos un vistazo de video. Así es, amigos, esto fue algunas curiosidades, el desarrollo y más sobre Resident Evil Gaiden. Recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más curiosidades sobre tus videojuegos favoritos. Yo soy Rich de la Central de Videojuego y nos vemos para después.